En el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. NTN 24 logró establecer contacto en Madrid, España, con Alejandro Cao, quien es el delegado especial para las relaciones internacionales de Corea del Norte. El portavoz aseguró que pese a las sanciones impuestas por Naciones Unidas, que les impiden vender y comprar armamento, la exportación de misiles por parte de Pyongyang es una práctica normal. Advirtió que el país asiático no le teme a las sanciones. A esta hora saludamos al señor Alejandro Cao, es el portavoz de Corea del Norte. Bienvenido al programa La Noche de NTN 24, lo escuchan en toda América Latina. Encantado. Señor Alejandro, ¿cuál es la posición del gobierno de Corea del Norte en esa primera reacción que se conoce a nivel mundial, luego de que las autoridades panameñas incautaran un barco con bandera de Corea del Norte y que tenía a su interior armamento bélico, según lo ha denunciado el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli? Corea del Norte es una nación soberana que tiene todo el derecho, como cualquier otro país, a hacer este tipo de comercio con sus países aliados y sus amigos. El problema es que Corea del Norte está sometida continuamente a este acoso internacional, sobre todo por parte de los Estados Unidos, que lógicamente utiliza a sus amigos también para bloquear este tipo de comercio y asfixiar la economía del país. ¿Habrá alguna reacción del gobierno de Corea del Norte? Seguro que la habrá, teniendo el barco bandera norcoreana y relacionado con temas, lógicamente, de armamento. En este caso tiene que haber, por parte del departamento correspondiente, una reacción. En este momento, ¿es legal que los barcos de Corea del Norte trafiquen con misiles, tengan misiles a bordo? No es lo habitual. Lógicamente sí es normal que exista un comercio de armamento. Estados Unidos es el primer productor y exportador de armamento a nivel internacional. Corea del Norte también produce y exporta este armamento. El problema es que Estados Unidos tiene un bloqueo total contra el comercio del país. Entonces, es normal que exista comercio de armamento de gobierno a gobierno y, lógicamente, Corea del Norte tiene que intentar llevarlo pues de la forma posible para evitar este tipo de asfixia norteamericana, ¿no? Señor Cao, usted como encargado de las relaciones internacionales de Corea del Norte, quisiera que nos explicara en qué consisten las relaciones de Corea del Norte con Cuba. ¿Hay tratados, hay acuerdos en términos o en temas que tengan que ver con armamento? Por supuesto. Desde el inicio de la Revolución Cubana, Cuba ha mantenido unas muy buenas relaciones con Corea del Norte, que siguen hasta el día de hoy. Hay embajada de Cuba en Pyongyang, hay agregado militar y, lógicamente, como países socialistas, ambos países se han ayudado mutuamente en la defensa, principalmente frente al imperialismo norteamericano y al acoso militar del mismo. Porque esas relaciones continúan hasta el día de hoy, así que es perfectamente normal. Le hacía esta pregunta por, digamos, lo que ha sucedido en las últimas semanas, que pues es sabido en el mundo entero que sobre Corea del Norte pesan unas fuertes sanciones de las Naciones Unidas y que tienen que ver precisamente con la comercialización o con la compra de armamento. ¿En ese momento hay un bloqueo para que Corea del Norte compre armas en el mundo? Claro, hay un bloqueo no solo para que Corea del Norte pueda comprar armas, pero para que pueda también exportarlas. De hecho, Corea tiene una gran industria armamentística, que esa es la industria de defensa que previene un posible ataque de los Estados Unidos. Por lo tanto, en todo caso, normalmente es Corea la que vende al exterior, en este caso también misiles de armamento. Así, no suele ser compradora, sino de hecho es una de las exportaciones del país. Señor Cao, si Corea del Norte llevaba estos misiles al interior de la embarcación, ¿qué consecuencias va a traer este hecho en términos internacionales para Corea del Norte? No va a tener gran consecuencia porque Corea del Norte es un país muy autosuficiente y los Estados Unidos no han podido arrodillar a la nación ni asfixiarla a pesar de todas esas sanciones y bloqueos por parte del Consejo de Seguridad. Por lo tanto, no va a tener una consecuencia grave en absoluto para lo que respecta al país, porque además el país está acostumbrado a estar bajo estas sanciones fomentadas por los Estados Unidos. Señor Cao, para finalizar esta entrevista que usted nos concede desde España, una de las informaciones que hemos tenido en la investigación que ha hecho el programa La Noche es que el capitán de esta embarcación, que fue incautada en Panamá, intentó quitarse la vida en el momento en el que se opuso a que las autoridades panameñas hicieran la requisa de esta nave.
¿cuál va a ser el acompañamiento, cuál va a ser, digamos, el seguimiento que va a hacer el gobierno de Corea del Norte para, digamos, establecer o solucionar la situación legal de esas 35 personas que fueron capturadas en Panamá? Pues esto es lógicamente responsabilidad del Ministerio de Asuntos Exteriores, en primer lugar, y de la embajada más cercana a Panamá, que supongo la que estará relacionada, la que tendrá responsabilidad, o bien será desde La Habana o desde Lima, que si no me equivoco son las embajadas más próximas, también por distancia geográfica. Así que es el Ministerio de Asuntos Exteriores y en concreto las embajadas en Latinoamérica las que tienen que resolver este asunto. Señor Cao, usted que conoce más la idiosincrasia de la forma como piensa un norcoreano, ¿cómo explicar sociológicamente o a nivel internacional, pues para que nuestros televidentes entiendan, que un capitán de una nave, por oponerse a que le sea requisada su embarcación, intente quitarse la vida? Bueno, las personas, los seres humanos son muy diferentes. También en Corea, cada persona, cada individuo puede tener una reacción diferente frente a un momento determinado. En este caso, a lo mejor el capitán, yo puedo imaginar que le preocupe que le intenten sacar información de alguna forma. Entonces, para evitar que saquen información confidencial respecto al origen o respecto a otros detalles referentes al armamento del país, es posible que haya tomado esa decisión. Pero no lo sé directamente, tampoco exactamente, porque no conozco a esa persona, ¿no? Pero se me ocurre que puede ser por su lealtad hacia el país y para evitar que consigan información. Señor Alejandro Cao, portavoz del gobierno de Corea del Norte, le agradezco esa entrevista que usted le ha concedido al programa La Noche de NTN 24. Gracias a ustedes. Señor Kyung-Duk Lee, exmiembro del Consejo Supremo de la Reconstrucción Nacional del Gobierno de Corea del Sur, ¿le preocupa a Corea del Sur el hecho de que haya sido descubierta esta embarcación con misiles o antimisiles y material bélico que podía ir hacia el potencial enemigo en este momento de ustedes, que es el régimen de Pyongyang? No tanto, porque ya está acostumbrado, puede decir, porque ya varias veces descubrieron, no solamente en Panamá, sino Europa y Asia, inclusive varias sanciones que pusieron la Consejo de Seguridad de ONU, ya cada vez hacían de prueba de misiles y también bomba atómica. Pero para Corea del Norte toca hacer no solamente objeto militar, sino que eso es un objeto económico, porque ellos realmente están sufriendo situación económica muy difícil y parte de exportación de misiles es una parte muy grande de exportación de Corea del Norte. Entonces, toca hacerlo, pero sí que ellos, como también ahora esa investigación, o sea, que de Panamá, que descubrimiento debe tener ciertas informaciones anteriores, tal vez tiene Panamá, porque ya colaboración internacional para ejecutar las sanciones de Naciones Unidas. Sí. Y entonces, eso sí que así que iniciaron, parece que yo imagino, ¿no?, que ellos iniciaron. Sí. Entonces, eso sí, inclusive antes también tenía una protección muy grande de parte de China, pero a final de ese junio, visita del presidente Park de Corea, presidenta de Corea, que hicieron confirmación muy fuertemente, sí, con Corea del Sur y China. Ahora, embajador Guillermo Cochés, son muchas las hipótesis, a esta hora continúan las investigaciones, se conoce que la embarcación apagó su sistema de identificación durante el tiempo que pudo haber permanecido en puertos cubanos. También se habla de la posibilidad de que el cargamento de azúcar haya sido una especie de pago de Cuba a Corea del Norte, que, como nos lo está explicando el señor Duk Lee, pues está en desabastecimiento de alimentos en medio de este régimen. ¿Cuáles podrían ser los objetivos cubanos también al permitir el transporte de este tipo de misiles? Bueno, yo creo que aquí hay dos situaciones, ¿no? Así como se dice que Corea del Norte no ha guardado silencio, yo creo que el gobierno de Cuba también.
el gobierno de Cuba tiene que dar explicaciones de por qué estaba ese azúcar, quién transportó los misiles, que pueden ser misiles viejos rusos que estaban allí, que ya no los usan. Nadie sabe eso, pero también Cuba tiene que explicar. También Cuba tiene que explicarnos de dónde venía ese barco, y por eso es que las investigaciones demorarán unos días para determinar todo eso de acuerdo a las reglas de la navegación marítima. Pero definitivamente que aquí hasta puede haber un país, un tercero. ¿Por qué menciono el nombre de Venezuela? Porque realmente es el que más armas rusas ha estado comprando, más armas rusas ha estado quizás mandando a otros sitios, quizás con el fin de esa alianza que existe entre algunos países de América Latina con Irán y con Corea del Norte, que los ven como si fueran iguales. Entonces yo creo que aquí estamos quizás, como me decía un amigo en Washington esta mañana, estamos frente a algo que quizás sea muchísimo más grande de lo que estamos pensando, y a medida que pasen los días se determinará si hay terceros países, se determinará cuál es la posición de Cuba, se determinará quizás quién fue. Porque hay una cifra, embajador, que se conoce, por supuesto, de la compra de armas de Venezuela a Rusia, incluso en millones de dólares, pero lo curioso en este caso, lo misterioso, es que este era un armamento que no estaba declarado, iba a pasar como un cargamento de azúcar. Bueno, por eso le digo, ahí hay un delito a nivel internacional, no solamente la violación de la prohibición de Naciones Unidas a transportar armas o vender armas a Corea del Norte, sino en un manifiesto, de todo barco que relata la carga, lo que hay es lo que tiene la carga. Cuando llega a un puerto, aquí están 220 toneladas de azúcar. Sin embargo, lo que había era más del azúcar y había armas. Ya eso es un delito, una falta. Y ese barco yo creo que ya no puede navegar más, porque la falta que ha cometido, de acuerdo a los procedimientos internacionales, hace que el barco sea considerado inhábil para comerciar, y se le debe prohibir su navegación. Yo creo que faltan muchas cosas por determinar. Vamos a preguntarle también a nuestros televidentes qué piensan del tema de hoy. ¿Qué peligro representa para el continente americano el hallazgo de misiles en un barco norcoreano que pretendía cruzar el canal de Panamá? Pueden respondernos a las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla. Vamos a leer mensajes que nos llegan de televidentes a esta hora. Marcos Pekel dice: con el tracking device apagado y declarando una carga ficticia, supuesto destino Cuba, destino real, muy preocupante. También nos escribe Gonzalo Rojas Soto y dice: total, porque eso obliga a Estados Unidos a intervenir, quiéralo o no Obama en la situación. Y nos escribe también Álvaro Sánchez: no sé si para el continente, pero para el mundo seguro. Nosotros vamos a una pausa en el programa La Noche, ya continuamos analizando la noticia más importante y en desarrollo esta semana: la retención en Panamá de una embarcación norcoreana que portaba armamento bélico bajo la prohibición que tiene el régimen de Pyongyang de importar o exportar material bélico. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.